Buenos días amigos, ¿qué tal? Jueves 16 de septiembre, aquí estamos un día más en el Santiago Bernabéu para ver los avances en la casa de todos los madridistas. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa las notificaciones porque vamos a recorrer todo el estadio y accederemos al interior para ver lo que ha cambiado en el día de hoy. Venga, quédate conmigo que arrancamos. Parte superior de la torre D, y eso de ahí me parece que es un nuevo pilar. Eso de color gris que vemos entre esas dos columnas de hormigón, la que está cortada y la de detrás. Eso será un nuevo pilar de la parte superior de la torre D. Más novedades en el fondo norte, os lo decía ayer que estaban armando nuevos paneles de encofrado en esta zona. Ahí los tenéis en la parte superior del torreón para seguir creciendo. Acercamos zoom. Y a los pies de la torre D también tienen ahí un nuevo panel. Además parece que está un poco brillante, así que puede que le hayan aplicado ya ese líquido para desencofrar. ¿Recordáis hace unos días que hablábamos de que estaban ahí cortando piezas? Esas piezas provienen de esta parte de aquí arriba de la cubierta del fondo norte. Esos tramos que veis ahí cortados en esas piezas metálicas que van de costilla a costilla de hormigón. Ahí antes había una pasarela que recorría toda la zona alta del fondo norte, perdón. Las han bajado, las han cortado y creo que están haciendo lo mismo con el fondo, en el fondo sur, así que ahora le echaremos un vistazo. Bastante movimiento en la zona de Rafael Salgado, y es que creo que se están llevando las pocas casetas que quedan en esa zona. Ahí veis a ese operario trabajando sobre la parte superior de una de ellas y las tienen enganchadas ahí con ese camión grúa. Y mientras vamos bajando para recorrer Padre Damián, que está súper atascado, aquí podéis verlo, doy la bienvenida a dos nuevos miembros premium al canal. Su nombre son Joaquín Martínez y Bodeguita. Muchas gracias amigos por el apoyo que me dais. Si tú también quieres aparecer en los vídeos como ellos y disfrutar de otras ventajas, botoncito aquí abajo que pone unirse y te haces miembro premium del canal. Es totalmente voluntario, así que nada chicos, continuamos con el vídeo. Vamos a ir avanzando por Padre Damián. Bueno, ya a lo lejos ahí ya vemos el edificio de color rojo que va creciendo a un ritmo brutal, pero ahora de momento nos vamos a centrar en esta zona de aquí. Vamos a hacer zoom a la parte superior del torreón. Paneles de encofrado en esa zona. Y de momento poquitos avances en lo referente a colocación de nuevas barandillas exteriores, pasamanos interiores en los tramos de escaleras. Así que vamos a continuar hacia el fondo sur. Plaza de Sagrados Corazones, os voy a hacer un plano desde aquí para que veáis la estructura de color rojo. Tienen alguna pieza de color rojo enganchada a la grúa, ahí podéis verlo mejor. Bajamos de nuevo y veis ahí en la pared del torreón, esas zonas son donde van a ir enganchando, donde van a ir conectando las piezas rojas de la estructura metálica que va a ir creciendo a lo largo de la fachada del lateral este. Vamos a echar un punto de vista desde esta zona. Veis la pieza que tienen y luego han colocado nuevos tramos de escaleras. Seguramente luego desde abajo lo veamos un poquito mejor. Por ahí os voy a hacer el super zoom para que lo veáis bien. Ayer tenían solo colocado el de subida, que veis abajo a la derecha. Ahí lo podéis ver mucho mejor. Y si giramos un poquito hacia la derecha, vais a ver como tienen ya las armaduras que veíamos ayer completamente encofradas con los paneles. Dentro muy poquito veremos verter hormigón ahí dentro, retirar esos paneles y ver cómo se empieza a levantar un enorme pilar de hormigón. Ahora vamos a ver todas las zonas donde tienen que ir creciendo esos tramos de escaleras para acceso y evacuación del estadio. Y esta es la última pieza que han conectado hoy. Ahí la podéis ver, van realmente rápido. Y aprovechando que se nos abre la puerta aquí en el lateral de Padre Damián, sacamos un buen plano de esa zona del lateral este. En el vídeo de ayer veíamos estos contenedores de aquí completamente llenos de tierra, todavía siguen estando, no sé si es la misma de ayer. Y me preguntabais si esta tierra podía provenir del interior del estadio, de la excavación en el foso. La verdad es que no tengo ahora mismo pruebas de ello,
Así que no os puedo dar más información al respecto mientras disfrutáis de este plano de la futura plaza peatonal de Sagrados Corazones. Vamos a echar un ojo ahí a ver si vemos algo en la rampa de acceso del túnel. Mientras tanto, en el Torreón A, el del fondo sur, siguen trabajando para ganar metros de altura, del mismo modo que se ha hecho en aquel que veis allí, en el del fondo norte. Y tenemos imagen del panel de encofrado que veíamos antes. Por cierto, antes lo veíamos en la torre D y me preguntaba si esa estructura que veíamos metálica era un nuevo pilar, y yo creo que sí, porque aquí en la torre A asoma por aquí, nuevo pilar, y pasa también por ahí abajo, no sé si lo podéis ver en la planta inferior. Quiero mostraros un detalle en la fachada que yo creo que son actuaciones previas a la colocación de esas futuras estructuras metálicas que van a ser el esqueleto que soportará la piel envolvente. Fijaos en ese esquinazo de ahí, al lado de donde está ese operario, y mirad cómo está tratada esa zona ahí de las costillas de hormigón del estadio. Pues bien, eso de ahí también está replicado en esta otra de aquí, en la contigua y en la siguiente, y así con absolutamente todas. Y esos trabajos se unen a los ya realizados previamente, realizando esos orificios que veis a lo largo de las costillas de hormigón. Y es que va a haber que estar muy atentos, porque dentro de muy poquito comenzaremos a tener movimientos al respecto en la fachada del fondo sur y del fondo norte. Luego la del fondo norte me fijaré a ver si se han hecho lo mismo. Bueno, y avanzando ya por esta zona también ya lo vemos ahí a lo lejos, el aspecto que va cogiendo la fachada del fondo sur con la instalación de esos tramos de escalera. Estos días están instalando una barbaridad de ellas, ¿eh? En este tramo de aquí han estado trabajando esta mañana, ahí lo podéis ver. Ahora le están dando caña a ese de ahí, que por debajo, por cierto, parece que tienen ahí unas barras de acero corrugado, unas armaduras. Y si giramos, ese otro de ahí no está trabajado. Estos otros de aquí tampoco están trabajados, así que voy a explicarme. Yo creo que estas estructuras de andamio las vamos a ir viendo a lo largo de la semana, recorrer toda esta zona del fondo sur para ir trabajando en las costillas de hormigón. Me gusta este punto de vista, se parece me imagino por ahí al Donkey Kong tirando los barriles. Esto para los más ochenteros, noventeros será un recuerdo de esos videojuegos que había. Bueno, plano general de la fachada del fondo sur. Vamos a continuar hacia Paseo de la Castellana, porque se están llevando piezas amarillas. Ahí la tienen enganchada al tirachinas, esa grúa de Aguilar. Plano a los pies de la torre B. Tenemos aquí todos los materiales del descenso de las cunas. Tenemos la cuna aquí abajo. Vamos a acercar el zoom para verlo. Piezas blancas que han llegado. Ahí podéis ver cómo está toda esa parte chamuscada de haber cortado con sopletes la conexión entre la cuna y la megacercha número 4. Ahí estaba conectado eso antes. Ahí podéis ver parte de la grúa que se ha utilizado para su descenso. Y por detrás vemos las bobinas de los cables de izado. Los bajaron ayer y ya los tienen ahí enroscados, e imagino que dispuestos para desaparecer de la zona de la obra. Por cierto, ahí en esa zona llegan nuevas piezas. Que se me va. Ahí en esa zona llegan nuevas piezas metálicas en ese camión. Parece ser que en la zona de la torre B, en esta zona de aquí, se va a construir una nueva plataforma auxiliar para la ejecución de las cubiertas. Y vamos a seguir. Por cierto, desde aquí ya veo una cosa. Ahí podéis ver cómo ya han reorientado la megacercha número 4. Antes eso no coincidía con la misma pendiente que tiene el saliente de la cercha del fondo norte. Y si subimos la mirada, también tenemos otra novedad ahí arriba. Ahí a mano izquierda podéis ver los topes. A ver si consigo girarlo, ahí estamos. Se ha desplazado un poquito el carretón. En varios vídeos he dicho que estas planchas eran para la cubierta del fondo sur, pero me decís que son planchas para el forjado colaborante de las plataformas que se van a ejecutar tanto en Castellana como en esta torre B.
Yo sigo pensando que algunas son más largas de lo normal y que deberían ser para la parte superior, pero estoy viendo aquí a través de la valla, a ver si lo veo, parece ser que no están perforadas como las de la cubierta. Otro plano aquí, me gusta esta foto, la pillamos y ahí abajo tenemos la cuna. Dentro muy poquito esto va a desaparecer de aquí de la zona de la obra. Bueno, pues eso, no sé si estáis a la espera de todavía montarlo sobre la pieza amarilla que vemos detrás, pero lo tenéis ahí. Va a ver si subiéndome a la plataforma lo puedo ver mejor, si no luego desde el fondo norte. Aquí en la fachada oeste es que hay muchas cosas de color amarillo por debajo de la plataforma auxiliar. Os lo voy a mostrar, os voy a hacer así un zoom potente para que lo podáis ver. Incluso se puede ver la base, como tiene esa especie de gatos hidráulicos para ir nivelando esas torres de apeo, esas estructuras que van a salir en la Castellana para construir la viga museo del lateral oeste. Operarios trabajando ahí en las alturas en el carretón de la Megacercha número 3. Pues en esta zona de Castellana siguen acopiándose las nuevas piezas amarillas para la estructura de apeo. Ahí ya vemos esa nueva que ha salido y ya os aviso que no está apoyando sobre la plataforma, ¿eh? Ahora me voy a cambiar para que lo veáis. Aquí podéis ver cómo atraviesa la plataforma y por detrás está la que ya conocíamos. Luego lo veremos desde el interior del Santiago Bernabéu, desde el tour, lo vamos a ver mucho mejor. Y por aquí nos vamos a asomar para ver las piezas amarillas para la estructura de apeo, esas torres de apeo que se van a construir en Castellana. Y va a ser espectacular ver cómo van ejecutando la viga museo. Posición frontal a la torre C, ahí se van a llevar un contenedor. Y aquí delante tenemos la cuna del fondo norte cortada por la mitad. Ahí lo podéis ver. Hacemos zoom, en cuanto se quite ese torete mecánico de en medio. Si te está gustando este vídeo, dale me gusta, amigo madridista. Estamos viviendo juntos momentos históricos irrepetibles, estamos viendo cambiar nuestra casa para siempre. Desde aquí se ve perfecto lo de las nuevas torres de apeo. Ahí las podéis ver. Zona ya de Rafael Salgado, fondo norte. Echamos un vistazo. Este plano con la torre al fondo. Y llegan nuevas piezas al Santiago Bernabéu. Tenemos un nuevo camión. Vamos a ver qué pieza está llegando ahora mismo. ¿Hacia dónde puede ir dirigido esto de aquí? Esas planchas sí que son para la cubierta del fondo norte, ¿eh? Son esas planchas metálicas que llegan, sí que están perforadas. Pues nada, sigue llegando material, no se detiene la obra. En la fachada del fondo norte, poquitos avances significativos. Siguen trabajando en esa zona de ahí, en la ejecución de los orificios. Ahí podéis verles trabajar en la cesta, en esos orificios que están haciendo taladros en la fachada para, imagino que las futuras costillas metálicas que soportarán la cubierta, la piel envolvente del estadio. Por cierto, en la parte superior de los carretones ya han retirado las piezas estas semicirculares sobre las que deslizaban los cables de izado. Vamos a echar un vistazo a la zona a ver si las conseguimos ver. Ahí vemos las piezas amarillas que se han usado en el izado, por detrás partes de las grúas que se han usado para las distintas labores que se han hecho en el fondo norte, y por detrás vemos la cuna. Ahí saturo un poquito la imagen con más luz para que lo veáis. Y ahí delante tenéis las piezas que os decía, las he visto a través de la valla y me vengo aquí para que las podáis ver mientras disfrutéis de este plano bajo, mientras subimos y tal. Nos dirigimos ya
al interior del Santiago Bernabéu, adquirir nuestras entradas del Tour del Bernabéu. Te animo a que si quieres visitar el estadio lo hagas, porque está realmente espectacular. Vamos ascendiendo y vemos lo que vemos al subir, más tramos de escaleras ahí abajo, esto es para la cubierta, han llegado esas nuevas, y vemos cómo están trabajando en la cuna, lo podéis ver. Esto es lo que veíamos desde fuera, esta nueva plataforma, esta nueva torre de apeo, y veis cómo están desmontando una de las piezas de la plataforma auxiliar de Castellana. Maniobra realmente compleja, sacarla por ahí. Sacarlo o meterlo. Ahora mismo ya no sé ni lo que están haciendo. O sea, todo es realmente justo. Ahí veis cómo está tocando. Yo creo que lo van a volver a colocar. Yo creo que lo van a volver a colocar en su posición. Madre mía, qué complicado todo. Además también en esta zona de aquí han colocado la malla protectora por debajo de la plataforma. A lo mejor dentro de muy poquito empiezan ya a montar la estructura. Creo que tendrían que poner la conexión un poquito más hacia el otro lado para poder balancearlo mejor. Vamos a dejarles trabajar tranquilos y nos metemos al interior del Tour. Y aquí estamos accediendo al interior del Santiago Bernabéu, a este mirador que tanto os gusta. Siéntete como si estuvieses aquí, enfilando esta fila de asientos y sentándote para disfrutar del avance de las obras. Cambios que resaltar, pero lo primero de todo, si te gusta ver el estadio así, si estás contento por la victoria de ayer del Real Madrid, dale me gusta a este vídeo, venga, quiero ver si estáis contentos o no. Vamos a hacer zoom a la zona de la grada del fondo noroeste. Ayer veíamos cómo rellenaban con hormigón todo este esquinazo de la grada y veis el panel de encofrado en esa zona para que no se saliese, y ahí está poquito a poco fraguando. Dentro de muy poquito veremos colocar armaduras en esta zona para poder ejecutar esta nueva grada. Seguimos por las gradas del fondo norte, un poquito el zoom para verlo mejor. Vamos a fijarnos en las zonas de la grada del lateral este. Ayer veíamos bastantes trabajadores en esa zona colocando algún tramo nuevo de armadura. Por ahí han colocado alguno nuevo, pero voy a fijarme y voy a compararlo con el vídeo de ayer. En esa zona trasera veis los paneles de encofrado con las capuchas de color amarillo sobre las armaduras en espera. Si eso está así ya con paneles de encofrado, no descartéis que muy prontito veamos hormigonar esa zona. Se pueden ver hasta las anotaciones que han hecho en el hormigón, Volvemos al córner, vamos a hacer zoom a esa zona, a ver si están trabajando en el túnel logístico. Ya sabéis que en ese esquinazo todavía les queda por trabajar para completar el circuito completo. Vamos a subir hacia los torrones porque están trabajando en ellos. Ahí veis la grúa elevadora, operario trabajando en esa zona, y vamos a subir a la zona de la cesta. Dentro de muy poquito vamos a ver desaparecer esas piezas blancas del torreón. Poquito a poco lo van desmontando. Eso sí, se está haciendo bola, En el fondo sur más de lo mismo, acercamos zoom a aquella zona. Yo creo que este va algo más adelantado. Si os fijáis, ya han quitado ahí también parte de esas piezas que hacían una especie de X en el frontal de la estructura del torreón, y ahí arriba está la cesta trabajando para retirar nuevas piezas. Vamos a bajar un poquito. Una bandera del Real Madrid puesta ahí en el andamio, sí señor, me gusta. Volvemos sobre nuestros pasos, llegamos a la grada del lateral este, frontal del palco de honor y tras los banquillos.
Ayer decíamos que ya habían acabado y ahí están colocando esos asientos azul marino que tanto nos gustan. A mí personalmente me encanta ese color. Irán completando todo ese tramo. Habéis apuntado varios en los directos, os animo a que participéis en los directos si no lo habéis hecho todavía. Me habéis dicho que esos huecos que hay detrás de los banquillos, tanto ese de que veíamos a mano izquierda como aquel de allí donde está el plástico ese colgando, pueden ser unos accesos VIP para la zona de catering que hay abajo esa grada y que permitiría ver a los jugadores en el túnel de vestuarios una vez esté terminado. Ahora en esa zona tienen que ejecutar ese pasillo de escaleras para dejarlo igual que el del otro lado, para dejarlo igual que ese de ahí. Grada batible sobre las que os estoy preparando un vídeo para explicaros el sistema de apertura. Nos vamos ahora a ese esquinazo del fondo sur. Esos andamios que han colocado ahí yo creo que han aparecido, que son nuevos. Ayer había muchos trabajadores en esa zona y por fuera había una bomba de hormigonado. Me tiene muy intrigado qué es lo que están haciendo en ese córner del fondo sur. Continuamos viendo las lámparas sobre el terreno de juego. Están haciendo algún tipo de trabajo sobre la portería del fondo sur. Nos vamos a acercar a ver qué ocurre. Ahí lo podéis ver, algún tipo de trabajo de mantenimiento. Vamos a subir y vamos a ver la gran cantidad de materiales, listones, andamios y demás que tenemos en el fondo sur. Aquí tenemos todas esas piezas. Si veis algo que se nos escape, ponedlo en los comentarios, muchos listones amarillos para formar algún tipo de plataforma. Y ahí tenemos eso que están tratando de ejecutar en el talud de la plataforma del fondo sur. Ahí van a hormigonar algo. Eso va a ser el soporte de algo. Vemos esos cubos. En ese tramo ahí de la derecha, lo podéis ver, yo creo que también está trabajando un soldador. Están armando una especie de cubos de acero con esas armaduras. Y si seguimos, vemos el hueco en la grada del fondo sur. Vemos esos cortes que comentábamos ayer en el directo que están haciendo en esa línea de grada. Han quitado los bloques que faltan a la derecha, así que yo creo que esos de ahí también van a desaparecer. Y habrá que estar atentos en los próximos días. Subimos la mirada un poquito más. Hoy hay muchísimos detalles que ver. Grada del fondo sur, tribuna. Ya está ese tramo completamente hormigonado. Imagino que le faltarán por dar algún tipo de retoques finales y dentro de muy poquito. Ya veis ayer que tenían hecha la huella. Pues hoy estarán hormigonando la tabica de esos tramos de grada. Desapareció la excavadora que teníamos en el esquinazo del fondo sur. Nos vamos a levantar para hacer un recorrido a toda la estructura del lateral oeste, donde termina la lona, y vamos a llegar a este córner que tenemos frontal, en el que están trabajando en el interior del hipogeo. Mira que he puesto la luz a tope para ver si se ve algo, pero nada. Están montando andamios y yo creo que van a meter andamios a esa zona. Saltan chispas en lo alto del torreón. Ahí podéis ver los trabajos para seguir desmontando y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dale me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. La casa de los madridistas sigue cambiando. Te dejo el botón de suscripción aquí abajo por si todavía no formas parte de Fanáticos Real Madrid, y nuevos vídeos para que sigas la actualidad de las obras del estadio y del Real Madrid. Nos vemos en próximos vídeos, amigos madridistas. Hasta la próxima. ¡Hala Madrid! ¡Chao, chao!